Un saludo tengan todos amiguitos de Retén. Acabamos de ver la primera parte de la entrevista de Cristiano Ronaldo, suavecita pero con algunas cuantas pinceladas. Ya otras cosas las teníamos en los otros videos por allá, en los cortes que no vamos a repetir. Vamos a extraer solamente las cosas que no sabíamos de la primera parte de la entrevista, donde habló de los higos, de cuando llegó al United, de toda la historia. Vamos a coger las pinceladas y cosas que una cosa que sabíamos hace tiempo. Lo de Manchester City estuvo tan cerca, y de los críticas a la prensa y de buen Rooney y de compañero Gary Neville, que ya los habíamos visto. Así que vamos allá con el video con las nuevas pinceladas del bichazasaldo. Bueno, people and peoples, entrevista en exclusiva del Don Bichardo Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Koski. Aquí tienen la entrevista ya subtitulada y todo, increíble, increíble. Así que toda la gente que quieran verla, vayan al live TV tal y va a estar la entrevista bien bonita y bien sabrosongonga. Primero que todo, vamos con la primera pámpara. Cristiano Ronaldo dice que estuvo cerca de fichar por el Manchester City el verano pasado. Estuvo cerca, hablaron mucho y Guardiola dijo que se esforzaron por tenerle. Por mi corazón, mi sentimiento y lo que había hecho antes y Sir Alex Ferguson marcaron la diferencia. Mira lo que dice el descarado Fabricio. Pep Guardiola, cuando le preguntaron a Manchester City habría fichado a Cristiano Ronaldo si el Manchester United no lo hubiera hecho, no lo creo. Le digo a espaca papajo. Mira esto, ¿ves? Ve las cosas. El Fabricio Romano es un descarado. Es un descarado el Fabricio Romano. Pues entonces, así el bicho estuvo cerquita de fichar por el mismísimo City. Y la gente diciendo que no, que nada, que lo quería nadie. Recuerden que Guardiola quiso a Cristiano cuando Messi estaba libre en el PSG. Recuerden que Guardiola quiso a Cristiano cuando Messi salía libre del Barça y fue para PSG. Guardiola no quiso a su Messi con menor edad. Quería a Cristiano y que Cristiano se volteó al final. Se volteó al final. Nuestro querido se levanta tanto. Seguimos con la van para que se llene dulce. Poco a poco y peco a peco. Sobre el apoyo que recibió la afición de Irak, esa parte la vimos ya. Cristiano Ronaldo estuvo cerca de unirme a Manchester City. Ahora está poniendo Fabricio como un pelagato más de esta vida. Cosa, para la cosa buena. Estás pensando en casarte con Georgina y Cristiano Ronaldo. Risas, creo que ella se lo merece y yo me lo merezco. Todavía no lo planeo, pero sí. Claro que lo quiero. Quiere casarse con Georginaza. Otras más. Sobre la crítica y los medios de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Cristiano Ronaldo sobre la crítica. No entiendo por qué incluso la prensa portuguesa, no entiendo, tan celoso o es parte de eso. Pete, no lo sé. Tengo 21 años en la cima del juego. Sé lo que necesita. Está enredado la pámpara, pero bueno. Seguimos. Ronaldo, había más cosas de la prensa. A ver, sobre si la prensa presta atención a los medios. No me gusta leer los periódicos porque sé que el 90% de las veces son mentiras y son una basura. No dicen la verdad, mienten y me atacan constantemente a mí y a mi familia. Esto lo sabía Cristiano y sabía lo que estaba pasando con él. Todos los fucking días le estaban haciendo el jueguito del pescado. Al bicho, como siempre. Seguimos con otros pedacitos. Le preguntan a Cristiano Ronaldo sobre Erik ten Hag, si conocía a ten Hag cuando estaba en el momento de ser su hijo. Y dice, lo conocí un poco por el trabajo que había hecho en el Ajax. Igual que yo, lo conocía un poquito. Está bien. También Cristiano Ronaldo sobre lo de Georgina. No entiendo los medios de la prensa. Seguimos para arriba. Ronaldo, la persona y el Instagram. Es bueno, me siento orgulloso de eso. Significa mucho para mí. Significa que la gente también me quiere. Soy carismático. Por eso dice que es carismático. Y le pregunta otra cosa más sobre lo de eso. Es bueno, me siento orgulloso. Ya lo leí, coño, pero porque yo retuiteé lo mismo 2 veces. Aquí. Ronaldo sobre la persona más seguida del mundo. No solo porque juego bien al fútbol, sino porque el resto es relevante. Tienes que ser carismático, tienes que ser guapo también, risa. Soy una fruta apetitosa, digamos una fresa. Eso lo dijo entre risa, riéndose ahí, haciendo chistes de Cristiano Ronaldo. Le pregunta a Cristiano quiénes son sobre los mejores profesionales que conoce. Diego Dalot seguro tendrá una gran carrera con longevidad, también Martínez y Casemiro. Pero si Dalot es un gran profesional, Dalot es su mejor amigo hasta ahora. También sobre la crítica, creo que es fácil señalar a Cristiano Ronaldo. Quieren ponerme en primera plana porque saben que venderé más. Agradezco los malos momentos para ver quién está de tu lado y quién te critica más. Duro.
Eso es directo para el Gary Neville y el descarado de Roberto Rooney. Así de simple. Así de simple. Me gusta, dice, me gusta pasar malos momentos para ver la gente que está de tu lado y lo que va a criticarte. ¿Eso lo pusiste ahí ahorita? Dice, la mayoría de la prensa son mentirosas y hablan basura. Esto es un mega contratitular. La mayoría de la prensa es mierda asquerosa basura. Pero Chris, tenías que haber dicho, está como esta y hundir medios para abajo. Y hundir medios si tienes el poder mediático. Te falta nombre y apellido, Chris. Yo sé que es difícil hacer una entrevista, pero son cosas que tienes que decirle, tener un papelito arreglado. Dice, la gente solo trata de traer negatividad y sentí los últimos 4 o 5 meses que no solo a mí, sino también a mi familia, por Georgine, especialmente todo el mundo, la prensa me critica aún más. A veces no entiendo, es que yo también me puse a pensar, brother, Cristiano Ronaldo en las vacaciones no le hizo daño a nadie, entró en sus vacaciones y la gente lo que empezó a criticarlo, la prensa arriba. Fue una ola que yo diciendo, brother, basten ya, que ya caen mal. Ya cada vez que ve Refútbol sube un videito, es burlándose de Cristiano, bro, eso cae mal. Cada vez que el otro saca una mierda, burlándose de Cristiano. Bro, basten, que ya cansan. Están como Cristóbal Soria que están pasando de moda con la pesadez de Cristiano. Ya, brother, son pesados. Son pesados. Dice, al final, en el fondo de mí, nunca vi a Rarrani como entrenador, porque vi muchas cosas con las que no estaba de acuerdo con él, dice Cristiano Ronaldo. ¿Qué más nos tiene nuestro querido CR7 Timeline? Hay muchas pildoritas que se quedan sueltas y no quiero que se me quede nada suelto. A ver, absoluta brillante. A ver, absoluta brillante interview, es verdad. Absolutamente. Después hablamos de las reseñas. A ver, creo que es fácil señalar a Cristiano que ponerme en la primera. A ver, creo que es fácil señalar a Cristiano Ronaldo. ¿Quieren ponerme en primera plana para saber qué venderán más? Agradezco los malos momentos. Ya esa parte yo la leí porque lo leo dos veces. A ver, esta la leí. Ahí la leí. Esta, Ronaldo jugar después del fallecimiento de su... Ah, mira, después, esta. Difícil, muy difícil jugar después del fallecimiento de mi hijo. Después de eso siempre tengo un buen apoyo de mi familia. Georgina me dijo que me fuera a jugar, quisiera lo que me gusta y que olvidara de la situación. Habló el bichazo ahí de su pareja también, Georgina Rodríguez. El momento de su hijo, fallecimiento, está cerca de un Manchester City, también me sorprendió. Bueno, hasta aquí creo que hay todo lo que se sabe hasta el momento. Queremos poner esto que están oyendo. A ver, no tengo tiempo, son tus niños. Cristiano estará en la banca. No, Cristiano estará en su normal. Tranquilo, who a lot of fans liked, but he obviously wasn't delivering the big titles that United wanted and were used to. But to a point, someone like Ralph Rangnick, I mean, I'd never heard of him. Yo nunca he oído a Ralph Rangnick. Nobody. And I'm thinking, has you heard of him? Nadie, No, dijo. of course not. You've never heard of this guy? Nobody, and the people who I Nadie. speak, nobody knew it. Con las personas que hablé, Suddenly nadie he's- sabía quién era él. Did you call him the boss? Of course. Claro, le llamé boss. I respect. We have to call because he assumed the job. Regardless, all the coaches that I had in my career, I call them boss because if they assume the Estamos job como más I have to adelantado. call in that way. But in the end, deep inside me, I never saw him as a boss because I saw some points that I never agreed, and he stopped in the time as well because if you're not being a coach, the next 5 years you're gonna lost the identity of to be a coach. So surprised me a lot, but in this same way don't surprise me a lot because if you see the structures they keep it the same. So the coaches didn't surprise me, but was a tough moment. What was extraordinary was very quickly after Contaron Rangnick ahí. took over, it started briefing journalists that you weren't pressing enough and that maybe it would be a good idea if Dice, you moved on. mucha prensa dice que tú no presionabas demasiado. Who is this guy? Digo, ¿quién fue este Why tipo? is he saying this to the man who's scoring the goals? To be honest, Para ser honesto, it's something that I te digo don't algo que understand. It's no entiendo. the new coaches El nuevo- coming around. nuevo entrenador que viene they ahora. find the last Coca-Cola in the desert, which Él is pensaba que la I don't última Coca-Cola de los understand olvidos. football that invents No entendió many el fútbol que él years, inventó. But I respect any Pero coach respeto. has a different approach, different opinions, different Diferente. mentality. No entiendo, but diferente kind of opinión de some mentalidad. points that En algún momento you not agree. So no estás de I'm acuerdo. always like that in my life. Un I'm modelo always así.
besides en mi the vida. best coaches in the world, Zidane, Después de haber tenido los mejores coaches del Mourinho, mundo. Fernando Santos, Mourinho, Fernando Santos, Allegri. Allegri. So I had kind of some experience because I learned from them. Mira, And dijo when you see Allegri. some coaches that they're coming, that they want to revolution the football, I not agree. I have my opinion. They agree or they disagree, but it's part of the business because in the end of the day, I'm in a club to win. And with my experience, I want to help, like always. And some coaches that don't accept. And, you know, it's part of the job. Did he know what he was doing, Randy? Él no sabía lo que hacía Randy. At a club like United? Con un club como el United. No, they don't. No, él no sabía. They knew the club very well, but they don't know the dimension of the club Él inside. Trabajaba bien, pero no sabía la dimensión del club. Which is for me surprised me even more. Y que me sorprendió mucho más todavía. The soccer, Oli Solskjaer, you should bring a top manager, not sport director. Did you think it was right to get rid of Solskjaer, or would you have kept ¿Y him? tú crees que fue aceptado despedir a Ole Gunnar? Well, I love Solskjaer. I love soccer. Top person because Top person. what I keep inside my heart, it's the heart of the persons, and Oli for me is a top person. Coach, of course, he wasn't. He didn't look for what he wants. It's hard to assume after Sir Alex Ferguson, but I think he did a good job. Yo creo que hizo Ole Gunnar un buen trabajo y que es una persona súper buena More conmigo. time, but I'm never doubt that. Yo nunca he he's gonna be dudado a good de que hubiera coach sido in un the buen future, but en el it was a good futuro. experience. I was so pleased to work with him, even a short period. Me What gustó about the entrenar con younger él. players? ¿Qué vuelta con and los jóvenes specifically jugadores? their mentality? Because it seemed to me, just from what I was reading, when you were originally at Manchester United as a young 18-year-old, Aquí está. that you had huge respect for the older players. Es una pena porque sí tienes los mejores ejemplos delante de tus ojos y al menos no copian lo que You know, hiciste. Para mí es un poco raro. and so on. Eso es lo que dice ahora Did you Cristiano. get that same respect, do you think, from the younger players? I at don't United? mean that they don't respect the experienced players or the oldest players. I don't think that word is the best one, but they live in a different era. I can see my kid, they have 12 years old. The mentality, they are not La the same. mentalidad They are no es la not misma. suffer that. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia anger. entre los jóvenes ahora y los jóvenes ahora? I think The the hunger. anger. I think that they have the things more easily. Ellos tienen las Everything cosas is más easily. fáciles. They don't suffer. Ellos no han And I sufrido. think they don't care. No le importa. I don't mean only a few in Manchester United, but all the teams, all leagues in the world, the youngers, they are not the same of my generation. But Todas las we ligas cannot donde los blame- jóvenes no blame son them como mi generación. because Pero podemos ocuparlo porque es la parte de la it's vida. part of the life, you know, the new generation. Ya and, sabes, la nueva generación y las nuevas tecnologías que lo new distraen para otras technologies cosas así. that Pero no es lo avoid, mismo. They distract them for another thing. So, but they are not the same. They listen, but Ellos this is escuchan, why pero- we have two ears. You listen from one side and they go away from Digo, another escuchan side. por un lado y se va por el otro. Don't surprise me, but No me in the sorprende, same way, pero- it's a little bit shame because if they have the best examples in front of your eyes and if they don't at least copy what you did for me, it's kind of weird because I remember when I was El tipo de persona que le gusta dar consejo, prefiero ser un ejemplo. Estoy ahí todas las mañanas y hago lo mismo. Realmente soy el primero en legal y el último en salir. And gigs, this is why I have the successful that I have in longevity, because I take care of my body, my mentality, my Cuido mi- head, because I see these guys and I learn from them. When you try and Aprendió give mucho de advice Vanessa to de the esta younger players, what do you say to them? What do you try and guide them to be like? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? I think the best What do you advice. try and I'm Creo que not the mejor- kind of guys. to be like? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? I think the best advice. Try and be I'm Creo que not the mejor- kind of guys to be like. because I'm Creo que no es mejor darle consejos sino ser un ejemplo. I'm there every morning. Ahí todas las mañanas. With the same stuff. I'm Hago las mismas probably cosas. the first ones to arrive and the last Primero ones to en go llegar, el out. último en irme. I think the details speak for itself. So Los detalles hablan por sí because solos. as I told you before, they Lo listen dijo one thing and Oíste, in le 2 dice una minutes cosa y they sale por la already otra. forgot and do it whatever they think it's Cualquier it's cosa que tú le better. digas. This is why I say I like to lead by example. Quiero And, liderar con el sometimes they ejemplo. follow me, not ¿Sí me too sigue? much, but See, I just find that incredible. That if I was a young footballer and I had Cristiano Ronaldo at my club,
that I wouldn't want to spend every second watching him, listening to him, observing the way you go about your business. And yet, from what you're saying, clearly, they're not interested. They don't care. Some ones yes, but most of them no. But for me, it's not surprise me. Don't surprise me because they La not palabra de have Cristiano surprising. longevity careers, in my opinion. It's impossible. It's impossible to see, for example, my generation, you see many players, they reach 36, 37, 38 in a high level. I think this generation, you're going to count by your hands how many going to reach in that level. Dice que hay mucha gente de mi generación que lleva 30 y pico años allá arriba. Pero la generación nueva no creo que ya. In the world that you most admire for El jugador que más admiras tú. their attitude. It's difficult question because I'm always can say what I see from my eyes. For example, if you tell me what I see, for example, in Manchester United, I can mention probably Manchester United puede decir Dalot. His example is young, but Es un ejemplo, es joven, very professional. muy And profesional. I'm not doubt that he's gonna Y no dudo reach. que va a llegar He's gonna have longevity in the football because y que va a tener longevidad en el young, fútbol. he's smart, Es intelligent. joven, inteligente, and Dalot. he's very professional. You have a few ones more, but like him, it's difficult to say. Probably Martinez. Mira Martínez, Casemiro's, 30s, Casemiro, 30. But I will say Dalot. Dalot nada más. Coming next, Ronaldo opens up on the toughest moment of his life. Después de esto, Cristiano Ronaldo viene del top moment de su vida. Ay, la pámpara se está llenando de dulce. Solamente, a ver, lo que viene ahora, me preocupa la gente que me quieren, estoy pidiendo que digan apoyo recibido. Aquí realmente no entiendo la gente, o sí quiere dar este pedazo de noticia. Todavía creo que las críticas... ¿Dónde está la parte de esta? Ya, hasta aquí. Vamos a ver lo que viene ahora. ¿Qué les parece hasta el momento la entrevista? ¿Qué les parece hasta el momento? No menciona a Rafa ni a Sancho. Dejo a todos. Esa gente son unos descarados, ni a Bruno. Toda esa gente son unos descarados y los conocemos. Pobre Nacho, ahí también Nacho. Pero Dalot es su amigo, cabrón. Es nada más que va a dejar Dalot ahí. Dalot es su amigo. Casemiro y Martínez, bro. De Martínez, ya que está chamaco salvaje. Y con Garnacho seguro compartido poco. ¿Qué habrá pensado CR7 de Greenwood? Ay, mi hermano. Ojalá hablara de Greenwood y de su violación. Sería épico. Cristiano critica al United, no es profesional, se porta mal, merece sancionarlo. Messi critica al Barça, así mismo, hipocresía pura. No mencionan Garnachito, sí, debería de mencionarla. Vamos, se los pido caer. Son mucha gente. Yo pensé que iba a mencionar a Messi ahí. Pero se metió también en el United. Ahora viene la parte dura. Claro, estoy traduciendo con lo que puedo, porque es difícil. La gente, the English people, below, bueno, up, the fucking link of the... Increíble. Dale, bueno, la segunda parte. P. Morgan, dale. It's not working. The results aren't great. You're still scoring goals. Viene Randy, metiste goles, pero los resultados no The sirven. only one who is. But then you get hit by Pero an awful te pasa episode in algo your life. personalmente en tu Worst vida. time of your life. ¿Cómo fue ese tiempo de tu vida? Your partner Georgina, she's pregnant with twins. La historia de su hijo muerto viene ahora. Actually giving birth to these two babies, and your baby son doesn't survive. Tu baby son no sobrevivió. Pobrecito. Miren la cara de Cristiano ahora. Vamos a escuchar y no vamos a traducir. Toma como toma agua y todo. Te das un nudo de la garganta. Pobrecito. Imagine a worse thing to happen. No puedo imaginar algo que le pase hacia alguien. For pregnancy, particularly for the poor mother in that case, but also for you. Y también por ti. What was that like for you? ¿Cómo fue la vida para ti? That time in your life. Ese tiempo en tu vida. Probably the worst Probablemente moments that el I peor passed momento through que pasaba en mi my vida. life since my Desde que mi padre se... father Esto lo died, leímos ya. you know. Lo voy a hacer silencio entonces. When you have a kid that you expect that everything will be normal and you have that problem, it's hard, you know. As human being that I am, me and Georgina, we had quite difficult moments because we don't understand why happened to us. Was difficult, to be honest. Was very, very difficult to Fue muy difícil, muy to difícil. understand Entender. what's going. Esto lo vimos ya ayer. in that Sí, lo superará. Our life, as you know, the football carry on. They are so fast, many competitions. The football don't stop.
We had many competitions. And pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family, especially Gina. Gio, that was tough. She said she was giving an interview about the new series of her TV show. And she said in an interview, a big piece of my heart shattered. And I asked myself how I could carry on. I had the answer nearer than I thought. I looked into the eyes of my children, and there I saw the only way of doing it being all together. Yeah, I saw too. Yeah, this is why what we did. En la entrevista, a ver, él leyó un pedazo de la entrevista nueva que le estaban haciendo a Georgina en Netflix. We had the difficult moments, but we said, listen, we have more kids. We have one that born, Bella, that we have to be happy too. It's such a difficult situation again where you're mourning the terrible loss of your little baby boy, but also celebrating the birth of your beautiful. Está hablando del momento que se muere uno y el otro se muere. Es algo que es familia. Mis amigos cercanos. Nunca he podido estar. Nunca me sentí ni feliz ni triste de momento. So difficult. You don't know if you cry or you don't know if you smile. No sabes si reírte o llorar. You don't know how to react. No sabes cómo reaccionar. To be ¿Sabes qué hacer? honest. Es verdad. And of course, I remember very well that I look like, I don't know the word that to define what I felt in that moment, but it's crazy feelings, crazy emotional. Es un sentimiento loco. But as I told you before, I have to hold that we had at least Bella, which is the most Hablando de la important. niña Bella. One die and one survive, but it's difficult to explain. How did you explain it all to your other children? ¿Cómo le explicaste a los otros niños? In the beginning, Gio arriving home and the kids start to say, "Where's another baby? Where's another?" Los niños preguntaban, ¿dónde está el otro niño? I had conversation with him. Con Cristiano tuve una conversación in con the él day, en el día. Because he's 12 years old, he knows. Porque tiene 12 años. Understand everything. Y ya entiende And todo. I had a nice conversation with him. We cried together in his Y lloramos bedroom. juntos en su And he explained, habitación. and it's kind of, he didn't understand. He understand, but in the same way, he was a little bit confused. The other ones in the beginning, in the table, the kids start to say, "Mom, where is the?" Los otros niños de la mesa decían, ¿dónde está el otro bebé? ¿Dónde está el otro In the bebé? beginning, they start to say, because she had a little bit belly because they had two. It's hard process. And after 1 week, I say, let's be frontal. Digo, vamos a afrontar a los niños y vamos a decirle la verdad. Let's say that Angel, which is the name, Ángel se llama. go to the heaven. It's Digo, better que se to fue say in al that cielo. way. Es mejor decirlo de esa manera. We start to use in that way, and the kids always understand when we had shots in the table, and they say, "Daddy, I did this for Angel," and they point out for the sky, which is I say and I like it the most because Los niños it's hacían part of the dibujitos, life, no, and I'm demás. not gonna lie to my kids to say the truth, which was a difficult process, but in the same way, I become more father, more Esta parte la vimos friendly ya. of them. They become more close to his daddy, especially me with Georgine as well. Yeah, I was going to ask you that because these things they can make or break. Cristiano es fuerte, brother. Cristiano es fuerte. Grief can be so intense. It can drive couples apart or it can bring them closer. In my case, it was better in that Hablando way. del momento I que become more friendly, se convirtió más amigo de Gio, Georgina, of course, más but I padre see todavía. more lovely for Fui yo her el and for intérprete. my Cristiano es kids, fuerte, and I Cristiano es start fuerte. to see the life with a different perspective. You understand, which is coming the point of, if you're gonna ask me for sure, the pre-season moments. Yes. For example, why I didn't go to the pre-season. Yes, I'm going to come to that. Yeah. But it was just to finish in that chapter was the most difficult moment. Y ese es el The capítulo last más since my dad difícil de mi vida. died, it was this moment that I passed through the last 6 months. Do you feel your son is with you in spirit? Do you feel For that? sure. For sure. ¿Sientes el espíritu de tu hijo? With me, like my Las daddy, cenizas están they are conmigo. here in my Really? house. Las Yes, tengo yes. aquí conmigo en mi casa. It's something that I want to hold for the Es rest algo of my que life.
I'm not thrown to the. Yo no voy a tener al océano ni nada de eso. Siempre las tengo ahí abajo en una capilla en la iglesia que tengo abajo en mi casa. Está en su casa ahora. My daddy, I didn't know if you Dios check, no es I Goa, was Cairo. now Dios no es church fanático now, cristiano. and I you have- do? Yo lo digo y lo digo y lo digo. Chapel. Yes. Dios no es Chapel, fanático and cristiano. I keep my Si no, no le daddy hubiera and pasado tantas cosas. my son. Do you talk Ni to lo vale el mundial tampoco. Yes, I do. Habla con ellos. I talk with them every time. Habla con ellos todo el And tiempo. that they are in my side. They are, they help me Están en mi to be a lugar. better man, to be a Me better ayudan, person, me to be a hacen mejor better persona, father. mejor padre, mejor And it's todo. something that I'm really, really proud Alejandro Miriam en la that casa, sí, güey. they send me, especially my son. Amazing. Amazing. You had an extraordinary reaction from football fans. Tuviste Obviously from Manchester United. tuviste el Liverpool que You hizo must have been just so surprised y te sorprendió lo del Liverpool. of not just support, but Liverpool fans Liverpool sang fans. on the 7th minute of their next game. En minuto 7 Never cantaron. walk alone. Vamos a ver la reacción de Cristiano. The great infamous enemy of Manchester United. What did you feel when you heard that? ¿Qué sentiste en ese Never, momento? ever expect that. Nunca Never. esperé eso, nunca. I had the opportunity now to Tengo la to say oportunidad all de English community. decirle a toda la Thank you comunidad a lot inglés. for that Gracias por eso. kind of that they had with me. Claro. Not only Liverpool, No, but no, all England. I felt no solo, I no was at solo, Arsenal when you played, and on the no solo 7th minute, Liverpool, sino the Inglaterra. whole crowd I were received applauding you. a letter from Decía una the carta, Queen family as well. la familia de la Yes, Queen, I do. sí, Which is his From the Queen herself? Or? family. Yeah. la familia. And surprised me a lot. Me Offering their sorprendió mucho. condolences. Yes, Wow. unbelievable. This is Yo, why fue I increíble. say I respect a lot the English community, English people. Por eso que yo respeto mucho la comunidad because inglesa. They've been very kind. Ellos son with muy buena me gente. in La that prensa difficult no, pero- moment of my life El momento más duro de mi vida was spectacular. fue The espectacular. way they treat me En la and forma en my que me trataron, family, mi familia. in that difficult moments. En ese momento I should difícil. say straight to the crowd and thank you- Así que le digo a esta thank you gente, to all gracias a English todos los, community that a toda la helped me comunidad in that inglesa moment. por ese momento. When the Queen sadly died, Cuando, in September, you posted a very nice cuando murió tribute to her. la reina, Was part of the reason because of what they had Of course, been like with you. of course, they've been so kind of with me, and this is why I did what I did. por eso hice lo que hice, hizo la carta, puso la carta But it también a was Inglaterra. Unbelievable moment. I'm never ever gonna forget. Y nunca voy a olvidar de eso. You have a little girl, Bella. She's 6 months old now. Must be a great joy amid all that terrible sadness. Unbelievable. It was Hablando de la niña, another member in the family. Otro miembro de la They are familia. The shine of the house. una niña de la casa, And we are so proud. Estamos Me, muy orgullosos. Georgina and Georgina y all my kids, they are very mis very kids. proud for them. estamos todos orgullosos. They are spectacular, a beautiful Bonita. girl, and So, we are so happy. We are estoy so, muy so feliz. happy. We are happy fathers. You're going to have more? ¿Vas a tener más? I'm not thinking now to thinking more. No estoy kids. I pensando think en tener más we're hijos. done, but Creo que terminamos, pero we never know. The future, nunca we sabe. don't know. el futuro no se But sabe. Right Pero now, we want to ahora have a mismo break, to voy a enjoy tener un this break. one because they are little, Bella 6, and the rest they are 5, and Cristiano Sí. 12. We want to enjoy a little bit of this. Sí, one. vamos Let's see the future. ahora mismo no, claro, Cris, ya It's basta ya. difficult to play top level football at the best of times. Es muy It's hard difícil business hacer in top level full fútbol, public glare of millions of people watching. To aparte de have to toda la go gente. back and play Tener que volver a afterwards jugar después de esto. must have been incredibly hard, Va a tener que ser muy duro, even with your mental strength. incluso How con did tu you find mentalidad. ¿Cómo incluiste eso? Difficult. Fue Very difícil. difficult to Muy difícil. play after that. But Jugar después de as eso. I always have good support from my family. Siempre tuve un buen and soporte, Georgina told me, apoyo "Go, de mi go familia, play, go cago la enjoy madre. to do what you like to do. We're gonna help for you to forget a little bit the situation. Sí, me ayudaron It mucha was gente. difficult, but in the Fue same difícil, point, pero- I think helps for you to, to don't thinking much about that, even Claro. to training. Me ayudó para poder Was ir a good. entrenar y But jugar fútbol, me as ayudó a you olvidar. know, Tú sabes cómo the que football going so fast, and el fútbol va tan training rápido que games, even juego, the national entrenamiento, team, International the Team, things going so fast, you don't va muy even rápido. have a time to Casi no settle tienes tiempo and para say what's going on, decir, you coño, ¿qué know, está pasando? because the things going so fast. Porque el But fútbol va muy rápido. Pero was good help. Fue buena Georgina ayuda helped me a lot to empezar give a me jugar that de nuevo. possibility to say this. She's a very strong woman. Yes, fue un she momento Georgina. muy duro. Yes. I mean, really strong. Yes. To Muy duro. just to be your partner is probably not an easy time a lot of the time with all the attention all the time. But to go through what she's gone through and still We get help. up and be there We for help you. each other, but she struggled Nos ayudamos nosotros when, mismos, when Georgina y she yo. was young.
which is she look at life with a different eyes. Even she's young, but she suffer. You know, she born in Argentina. She have his issues with his family as well. She live alone. She have interesting life and histories as well. And she helped me a lot. She's very mature for his age. We help each other sometimes. Es muy madura a su edad. Está hablando de cosas lindas de Georgina ahora. And I do it to the other side. So we are a nice couple. Somos una bonita pareja que nos ayudamos nosotros mismos. I'm really pleased that she's on my side. Siempre está a mi lado. Any movement on the wedding bells, Cristiano? ¿Y la boda? I'm not thinking now about that, but No estoy pensando en eso, pero en un futuro I think she deserves. creo que se lo deserve, se lo merece. Something that not coming now in my plans, but in the future. En el futuro puede ser. Yes, I want. Claro, quiero. Bueno, va a casarse. Coming next, Wayne Rooney, Gary Neville. Ronaldo's got a message for both of you. Próximamente, Gary Neville, Wayne Rooney y todos los pelagatos que van para arriba del lío. Ay, se va a poner a calentar. Se va a poner a calentar la pámpara. Dalot es el tipo. Vamos a ver qué más han dicho aquí. El verdadero Goat está aquí. Di María. Está ahora todo tranquilo en la entrevista. Ronaldo playing after posting his baby son. Difficult, very difficult to play. Ya lo leímos. Toda esta parte la leímos ya. Por el apoyo que recibió la afición el rival. No me lo esperaba, nunca imaginé. Toda esta parte la sabemos. Toda esta parte la vivimos. Épico. ¿Qué le está pareciendo la entrevista hasta ahora, mi gente? Todo casi lo hemos tocado. Messi ya le... Incluso lo To point out Cristiano Ronaldo. es fácil para cubrir otras cosas apuntar a Cristiano Ronaldo. That press, they wanna put me in the first page because they know La prensa they will sell more. The saben que venden más. And I'm used to live like that because Estoy acostumbrado a vivir eso. 37. Tengo 37. I know and I learn many things. He aprendido muchas cosas de la vida, de la When you prensa. are in the down of the wave, when you are in the top of the wave, Cuando estás you don't realize and you don't see things that you don't see before, which is I appreciate to have bad moments to see which people is in your side, who criticize you more, because they're looking for that. They don't like to see successful. No le gusta el suceso a la gente. Es cuando se ha dado cuenta la gente que están a su lado. And I felt the last Y siento 4 or 5 months that que los 4 o 5 meses, not only for me, but no even solo for por my mí, family as well, for incluso por mi Georgina, familia, Georgina, especially especialmente, around the world, the press acerca del criticizes mundo, me even more. la prensa me ha criticado I más. don't understand No entiendo why. por Even, qué. Y, Portuguese press that they incluso criticize prensa me portuguesa, a lot. criticándome I mucho. don't understand, but No entiendo, I pero still believe that creo que the jealousy is part of that. They want to cover many things that helps to cuando hablan de shine mí, other things. ayuda But a subir más cosas. Pierce, I know I'm 21 years in the top of the game. Tengo so I 21 know años arriba all del the negocio. things. So for me, it's not a problem. A mí no es un problema, hard pero es duro when you are a little bit down. cuando estás un poco to abajo. listen this criticized. Do you read it all? Do you read newspapers? read Do you todo. read social media? The good Redes thing that I sociales. have, it's I don't like to read because I know No me gusta leer las noticias 90% of the times they lie. porque they are 90% garbage. son Of course, they are mentiras. garbage. La- Not all la- of them, but La prensa es of mierda. them. Muchos de ellos, They no don't todos say ellos, the pero muchos de truth. ellos no dicen la verdad. And they lie. They constantly Y ellos lie, mientan they y constantemente constant mienten. attack Y me and constantemente my family. me atacan a mí y mi familia. They're always negativism Todo es against my negativo family. a mí y mi familia. Why I'm gonna read? Because I know ¿Por qué voy a they leerlo? try to ¿Para qué voy a leer? to ¿Para make qué? me feel bad. me Para and my sentirme family, mal which is a mi familia. it's something hard to deal. Es But- duro de lidiar, pero In the end of the day, I al understand. final del mío entiendo. But it's really Pero hard. es mucho, muy, Problem muy you duro. have is you're too famous. You are the most followed human Eres el being jugador on más Instagram. famoso del mundo. Like, Tío I duro. just Tiene que haber dicho nombre de Chris. 495 million followers. I have just under 2 million on Instagram. 8 million on Twitter, so I'm catching you on Twitter. It's Y yo like- casi iba a alcanzar la Twitter. But 400, you're nearly at 500 million followers on Instagram. I mean, that's insane. You're bigger than all the Kardashians put together. It's increíble. It's Es good. bueno. I feel proud for that. Me siento orgulloso de It eso. means a lot for me because Significa mucho para it mí means that porque people like me. significa que la gente I'm le gusto. charismatic, I think. Why I'm the number one? Sometimes I ¿Por qué soy el número ask that uno? questions to myself. Why me? ¿Por and qué not yo? another one? Me he hecho la pregunta Why do you siempre. think it is?
¿Por qué tú piensas que To es? be honest, Para ser honesto, not creo just que only because no solo I play porque- good football. porque juego bien No one fútbol, knows, but todo el I mundo lo think sabe. the rest is relevant. You have to be charismatic. People have to Tiene que ser feel carismático. some connection with you. La gente quiere tener conexión contigo. I think to be Creo que yo good looking helps too. también soy bonito, se I have ríe. the same problem. Yeah. Yo tengo I el mismo feel the same problema. way. To be honest, Pierce, I don't know the real reason, but No sé la razón real, pero creo que I'm charismatic. soy and carismático. I'm a appetitive fruit. I don't know if we A what? Y soy a una... fruit that yeah. people want to bite. Yeah. Y I es don't como know una fruta que la how gente you quiere can say comer. in English. No Any particular fruit or? Let's Nice say peach. strawberry. But I don't know dice que es una the fresa. reason. I mean, Dice- what's incredible to me is No, the, no sé the cuál es. power you have. Y el power que tú tienes. Appetite Appetite. fruit. Appetite fruit. I don't know if it makes sense in English, but No sé cómo if se it dice en makes sense, inglés, you pero... I'll research appetite fruit. Yeah. I mean, Appetite. I have a pinned tweet, and it's you telling me I have good abdominals, which is a very good observation. by the way. And it's only 10 seconds long. It's had 43 million views, this clip. So thank you. Because good. 43 million people have heard the guy who actually has got good abdominals tell me I've got good abdominals. But it showed me the sheer firepower you have. Yo, in me that mostró world ese clip que of hice social contigo, media. que tienes un Just poder increíble extraordinary. en las redes sociales. Is what I told you before. Es lo que te digo antes. I have good things. Hago which buena is cosa. You can sell your own product, let's say in that way, but you have to deal with many obstacles in your Pero tienes life too. Do you que care lidiar if con bastante people hate obstáculos. you? en I tu mean, a vida. lot of people love you, but obviously a lot of people don't. You're so big, you're going to get both. But do you care about the ones who I care. hate Cristiano I Ronaldo? care the people who like me. I'm not waste time Yo, for the people who don't like me. I la think gente, it's yo, waste of que, time. a él dice que se These encarga people, mucho y quiere mucho a la gente they are not que le interested caen in bien my como life. nosotros y que no gaste el tiempo en los I like to haters. be around the people who love me. I don't waste my time. Yo quería, pero invítame a hacer una entrevista contigo. Una entrevista no, a ver el yate. People who is next to me, ex-players, for example. I Well, I don't mean, care one of about your that. biggest critics has been, and I'm surprised about this, Y yo, tu Me gran too. crítico Wayne son Rooney, Wayne For Rooney. example. who you played with for many Y yo, years, tú jugaste very con él successful, bastantes años. and were good friends with him. Y son buenos And yet amigos. all this year, 3 or estos 4 años. times he's come out and attacked you in. Siempre está media. atacándote. Pierce, I don't understand. Yo no entiendo I eso, should Pierce. ask this question to him, but Yo de hecho la I don't pregunta a él. know. No sé por qué. I don't know why he criticized me so. Yo no sé por qué me critica bad. tantas veces He más. says- That he is says- jealous of me. Says Está your celoso de behaviour mí. is unacceptable. United should sell you. You know, blah 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 blah. I mean, it's Wayne Rooney. It's not Surprised like me. It was 1 year ago or 6 months ago here in my house. You pick up his kids here. Estaba aquí seis and he meses invites atrás them to recogiendo a mi go out hijo, play football. yendo a jugar I fútbol con don't- su hijo. I really don't understand. Y yo, en people like realidad no lo that, or entiendo. If they wanna be in the cover of the paper of the news. No sé si quiere ser la or portada they want a new o jobs or whatever. quiere un nuevo trabajo o algo así. Is it jealousy as well? ¿Estás celoso de You're ti? still playing and Que still todavía in the juega. Man United. Probablemente. Because he finished his career with Probablemente, 30s. porque terminó su carrera con I still 30s. play in high level. Y yo estoy todavía I'm en not gonna niveles say that I'm looking better en nivel than him, top. which is true, but but That is inarguable. I mean, there's no contest. it's hard to listen that kind of criticize and negative about people who play with you. For example, Gary Neville as well. Yeah, I mean, Gary Neville, you blanked him the other day. El otro día me diste el on the pitch, blancamiento and he a looked Gary quite Neville. Upset, actually. Estaba bravo he era Gary obviously Neville. likes being your friend, but he's been pretty critical of you as well. When The you have, people can have his own opinion, but they don't really know what's going on. Al final, esto lo For leímos ya, example, esto lo vimos ya. inside the training ground and Den su like, mi gente. area or ¿Cuántos even likes hay? my life. 500 They likes. Vamos a llegar a 1000 should likes. Vamos, mi listen gente, from my like. point Den of 1000 view. They likes have to ahí. listen my point of view as well, because it's easy to No sé ni cuál es el criticize, récord ya. but if you don't know the old story, it's easy, you know. But it's Pierce, as I say before, it's part are they of still friends of yours, or do Todos you son have a amigos line tuyos. where- Ya esta They are parte la not my vimos ya. friends, they are colleagues. Son- They play together. They son they're not colegas. coming. We not have a dinner together, for example. But Pero- as I told you Como te dije, before, it's part of my journey. They keep criticize me, negativism every time. So I continue my ahí continúo my con mi, trip, con mi, and, con mi trip, con mi I have viaje. to catch up the people who like me. No me Some of your ex-colleagues have been incredibly supportive. Rio Ferdinand has always got Ferdinand? your back. Roy Keane Roy King always has your back. siempre está. Whatever happens, he's always
supporting Pase lo que you pase, siempre está and has apoyándote. continued to do so. Does that mean a lot to you? It means a lot because I was in the Significa dressing mucho room with porque- them. They are part of my journey in football as well. As I mentioned many times, Roy Keane for me was my best captain ever. Dice que We fue are su mejor friends and capitán de la helped me a lot. historia, He was my Roy Keane. neighbor, I was his neighbor. Era So very, vecino de very good Ferdinand. guys. Not just because they speak good about me, but No solo porque they- hablan bien de they mí, was sino there porque in the dressing room. estaban They are ahí. football players. Estaba en They fútbol know play. how players thinking and the behaves, etc. And to listen ex colleagues or teammates to criticize you and they always see one point of view. Do you for feel me, do you feel a bit betrayed when they do that? Yes, Because I do. because you played together. Sí, me it's siento easy- it's easy to traicionado. criticize. I don't know if they have a job in television that they must criticize to be more famous. Claro, I mientras really más don't critiques, más understand. famoso te They vuelves. use your name a bit to Yo I usan tu think nombre en they take eso. advantage Creo que cogen of ventaja de that eso. because they are not stupid. Porque no And son I really estúpidos. understand and I have to Y lo- carry on with my life. Y with tengo que criticize- cargar con eso toda mi vida, criticize con las críticas. or when the people speak good about you, but it's hard when you see people who was in the dressing room with you criticizing that way. Cuando tú ves a alguien de Not tu, good. de tu vestuario que te están Yes, I criticando do, esa... A bit. Not hard. I'm not gonna be more slim. I'm not gonna sleep bad because of the criticize. But it's not good to listen that. Pero no es bueno Disappointing. escuchar esas cosas. A little bit, yes, disappointing. Está disappointed. Bueno, Next on Uncensored, expect fireworks and the explosive second half of my 90 minutes with Ronaldo. Your baby daughter's in hospital. And the president of pero ya se acabó esta mierda, no me jodas. didn't believe the empathy don't exist. The Glazers, they don't care about the club. What would your message be to Manchester United fans? The fans for me will be always in my heart. He was deliberately provoking you. I didn't felt that he had respect for me. Cristiano Ronaldo's 12 rules to life. Why not? Imagine the rest of the rats, they're gonna criticize me too. I'm just trying to work out how Wayne Rooney could hate you even more. They only speak about the black sheep, which is me. They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. Yes, I feel betrayed. If you don't have respect for me, I'm never gonna have respect for you. Do you think England have a chance? I have a chance beside Portugal, in my opinion. That's it. You retire, right? Yeah, I retired. 100%. Ya se acabó la mierda esta ya. You won't want to miss it. Whatever you're up to, keep it uncensored. Ya se acabó el primer corte entonces. Mañana viene la parte fuerte. Hoy fue la parte suavecita y la parte tranquilita. Nada, bueno, está tranquilita. Mañana va a ser la parte fuerte y la parte donde hablará de Heriberto Tejano. Esperar otro día después de Portugal, hasta ahora a las 4 de la tarde igual. Normalita esta parte. Tranquilita esta parte. Así que hay que buscar ahora. Ronaldo, Roy Quinto, esta parte la vimos ya. Lo único bueno ha sido lo de los pelagatos, esto, lo de Guardiola. Así que por el momento, tranquilito. A ver qué más ha puesto Fabricio Romano, que seguro ha puesto cositas. Cristiano Ronaldo, Dalot es el único que me ha sabroseado la vida. Bueno, Manchester, I really everything changed en 13 años. Eso la parte la vimos ya. Según él, manager, después directo en Tepino. Los Ángeles, Never. Running and the boss vehicle. ¿Qué creen de la entrevista de hoy, mi gente? ¿Qué creyeron de la entrevista de hoy? La química. Mira la química cómo está después que Cristiano no está. Cuando está Cristiano todo el mundo ve una química feísima. Química de equipo, pronto. Hablar de la nueva generación y la nueva tecnología que evitan los delatos. Lo sabemos. Ya Ronaldo, las críticas. Hoy tenemos unas cuantas cositas. ¿Qué creen, mi gente, de todo esto? La va a parecer lleno de dulce y leche y helado ruso. Si Cristiano hace una entrevista de 24 horas, lo escucho 24 horas, es tan relajante e interesante así hacer. Tiene un tacto ahí bien cabrón. Voy a tratar de reunir toda la información que... Esta cosa, ¿por qué no sale a hacer? A reunir toda la información que... ¿Cómo se llama esto? La distinguish point. Es fácil señalar a Cristiano, quieren ponerme en primera plana porque saben que voy a vender más. Exactamente. Esta parte. Voy a decir las cosas que no he dicho en las otras... Voy a retuitar todo lo que no he dicho. A ver, Ronaldo, I have a bad moment and people say to criticarme. Claro que sí. Ronaldo been follow Instagram. Most of the press as liar. Complete garbage. Ronaldo críticas media.
Cristiano criticated Ten Hag a little bit. Proud the job he did on Ten Hag. Así, Merry, close to join Manchester City, Diego Dalot, la carta de Queen, Martínez y Casemiro. Cristiano people try to be negative. Esta parte no la he visto tampoco. Mi familia. I received la letter for la Queen, ya lo vimos. I care people like me wasting time. The people Cristiano support receive a babysitter puede incluir a River fan. Esta parte la vimos ya. No, esto es un reguero de cosas de madre. Qué reguero de cosas de madres, brother. Qué reguero de cosas de madre. Y hablar más nada, lo más fuerte salió en los avances. Yo creo que lo más fuerte salió en los avances. También pienso lo mismo. Pero bueno, hay que esperar mañana. Hay cositas que no sabíamos. Hay cositas que da que no sabíamos. Como la historia esta de la pámpara. Netflix debería eliminar tu ex de tu cuenta. Claro, esta gente no han puesto nada aquí, pues nada. Vamos a ver qué más sale. Vamos a hacer un resumido en cómico y bonito. I see the point of view. Al final, en el fondo, de mí nunca había Rarrani como entrenador porque vi muchas cosas de las que no estaba de acuerdo. Esto está bueno. La parte 1 completa. Qué reguero de cosas, bro. Es que hay muchos regueros. Vamos a ver si lo podemos hacer bien tranquilo. Con Rooney. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que hacerlo. Vamos para arriba el lío, mi gente. El City era la clave, claro que sí. Yo creo que vamos a empezar por ahí, por el City. Bof. A ver. A ver, el City estaba por aquí. Cristiano Ronaldo close to join to City. A ver. Perfecto. Fan. ¿Qué es esto? Ay. Vamos allá. Saludos, tengan todos amiguitos de Retén. Acabamos de ver la primera parte de la entrevista de Cristiano Ronaldo. Suavecita, pero con algunas cuantas pinceladas. Ya otras cosas las teníamos en los otros videos por allá, en los cortes, que no vamos a repetir. Vamos a extraer solamente las cosas que no sabíamos de la primera parte de la entrevista, donde habló de los higos, de cuando llegó al United, de toda la historia. Vamos a coger las pinceladas y una cosa que sabíamos hace tiempo. Lo de Manchester City estuvo tan cerca, y de los críticas a la prensa y de buen Rooney y de compañero en el grupo de Argentina, de México y de Polonia. Vamos allá con el video con Lewandowski. Turquía-Escocia. Se ponía por delante con ese gol de Kabak. El centro es de Çalhanoğlu. Dos selecciones que no van al Mundial. La selección turca que hizo una fase de clasificación lamentable para los mimbres que tiene. Ese era el primero de Kabak y este es el segundo del jugador del Olympique de Marsella. Uy, qué tiro. Henrik Under. No lo esperaba el portero. Vamos, sobre todo porque lo mete entre las piernas del central escocés. Sin armar la pierna prácticamente. Es un tiro rarísimo. Uy, qué bueno. Y el tanto escocés que no servía para nada era de McGinn, el jugador que milita en la Premier. Está chica la camiseta, ¿eh? Sí, pero él siempre tiene esa constitución. La Polonia de Lewandowski, sin Lewandowski, que le ha ganado en un amistoso a Chile con gol de Piatek. ¿Por qué no ha jugado Lewandowski? No ha jugado Lewandowski porque ha estado en el banquillo y lo estarán sancionado. ¿También han sancionado los polonios? Lo estarán guardando. No vaya a ser que Claudio Bravo, que hacía una salida en falso y le acababa costando el gol. Y el partido entre Albania e Italia. Se adelantaba con ese gol de Ismailic, empataba la Italia de Mancini gracias a Di Lorenzo, el lateral del Nápoles, ahí a bote pronto, y aparecía Vincenzo Grifo, un futbolista que está en un estado de gracia superlativo. Venía de marcar, es increíble que no esté en el Mundial otra vez, ¿eh? Venía de marcar 3 goles con el Friburgo. En la Bundesliga se ha adaptado a la perfección. Hace mucho tiempo que no se veía un italiano
Desde Luca se Toni. adaptaba también, desde Luca Toni, efectivamente. Y ha marcado un doblete con la selección italiana, Vincenzo Grifo. Luego Alemania le ha ganado a 1-0. Oman y México, por ejemplo, ha perdido ante Suecia. 1-0 Alemania. Es verdad lo que dice. Ha ganado 1-0 a Oman, se ha lesionado, ha marcado Füllkrug, el delantero del Werder Bremen, y se ha lesionado Klostermann, que venía ya de una lesión y veremos a ver. Todavía no hay parte médico, pero tiene mala pinta. Vale, gracias Diego. Dani de Marcos, ¿a quién has conocido hoy? Pues Cuéntanos. hemos estado con Santiago Randolph, un aficionado muy peculiar de México que nos hemos encontrado en Madrid y ya te digo que yo no he visto nada igual. Vas a alucinar con quién es su ídolo. Este es Santiago, el aficionado más fiel a la selección mexicana de fútbol. Siempre con el Tri, yo ya tengo 7 años yendo a todos los partidos de México por el mundo, desde partidos clasificatorios, eliminatorias, sub-17, sub-20, estuvimos en Copa Confederaciones, Mundial de Rusia. Por todos los países, siempre con la tricolor ¡México! ¡México! y con un referente. Fui a la Euro del 2016, ahí fue donde conocí a Manolo, el del bombo, y mira, él fue una gran inspiración para mí. Con la bandera siempre al cuello, confía más que nunca en el Tri. No tengo vuelo de regreso a México. La realidad es que yo, hasta donde los eliminen, de ahí me salgo de Qatar. Una pasión que no le ha salido gratis. He dejado de tener amistades por lo mismo. No sé, la pasión, el amor al fútbol, el amor al viajar. A lo que destina cada céntimo de su bolsillo. Me pongo a vender playeras, hago todo tipo de trabajos. Yo soy abogado, inclusive, pero pues siempre tratando de ahorrar para estar. Para este mundial, la espera y el ahorro han sido largos. Años, terminando Rusia, luego el día siguiente llegando a México y ahorrar. Porque para él esto se convirtió en mi pasión, un hobby medio loco, pero hoy andamos alrededor del mundo. Antes de irse, no se quiere olvidar de la familia del Chiringuito. Un saludo, Josep. Espero que algún día me inviten ahí al programa. Voy a estar siempre encantado de conocerlos ahí. Y bueno, ¡viva México! No hay de otra. Pues ahí le dejamos. Rumbo a Qatar, como siempre, con la tricolor sobre sus hombros. Que empiece a ahorrar para venir, Edu, ya. Que empieza a ahorrar para venir. Al programa, Aquí, claro. ¿Aquí al chiringuito? Claro. No, hombre, no, aquí le invito. La 1:36, Edu. ¿Qué? La 1:36. ¿Qué problema tienes? ¿De qué tienes ganas tú? Es que estoy viendo que se nos va el programa y no hablamos de ese